Lo llaman Blackjack, pero no tiene nada que ver con las cartas, los casinos ni Las Vegas. Su juego no es de azar. Es un juego de destrucción, de estrategia, de supervivencia. Una máquina majestuosa pintada de blanco como la nieve, que surca los cielos con una elegancia casi fantasmal, ocultando bajo sus alas un poder que puede cambiar el curso de la historia humana en cuestión de minutos. Imagina esto, una noche despejada, ningún radar civil detecta anomalías. La gente duerme, los niños sueñan, las ciudades respiran en su rutina nocturna. Pero allá arriba, sobrevolando a velocidades supersónicas, un avión invisible al ojo y casi intocable para la defensa aérea, vuela cargado con más de una docena de misiles nucleares. Puede atacar desde más de 12,000 kilómetros de distancia. Puede borrar del mapa una nación entera, sin previo aviso. ¿Y si te dijera que este bombardero no pertenece a Estados Unidos, sino a Rusia? ¿Y si el arma más poderosa de la Guerra Fría sigue volando con intenciones que el mundo prefiere ignorar? Lo que estás a punto de descubrir no es un documental cualquiera sobre aviación. Es la historia oculta de un avión que no debería existir, una máquina que nació en el último suspiro de la Unión Soviética, cuando el miedo a un apocalipsis nuclear todavía era parte del desayuno diario. El Tu-160 Blackjack no es solo el bombardero estratégico más rápido y grande jamás construido. Es un símbolo vivo del poder, la intimidación y la amenaza. Es la prueba de que el fin del mundo puede volar sobre nosotros sin que lo sepamos. Tal vez esto sea demasiado para ti. Tal vez no estés listo para entender por qué una nave construida hace más de 40 años sigue teniendo a la OTAN en vilo. Pero si sigues conmigo, vas a descubrir una historia que te hará mirar al cielo con otros ojos. Porque el Blackjack no solo es un avión. Es una advertencia. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La historia del Tu-160 no comienza en un laboratorio lleno de científicos brillantes ni en un despacho de generales entusiastas. Comienza, como muchas otras armas definitivas, con el miedo. Un miedo profundo, visceral, que recorría los pasillos del Kremlin como una corriente helada. Era 1969, y aunque el mundo creía que la Guerra Fría estaba estabilizada, en las sombras, el equilibrio era un mito. Estados Unidos había presentado una propuesta ambiciosa, el B-1 Lance. Un bombardero estratégico capaz de volar a velocidades supersónicas, penetrar defensas aéreas a baja altitud y lanzar armas nucleares con una precisión que rozaba lo quirúrgico. En Washington lo llamaban la espada del cielo. En Moscú, simplemente lo llamaban una amenaza. La URSS entendió que no podía quedarse atrás. No esta vez. Habían logrado igualar a los estadounidenses en armamento nuclear, pero el juego aéreo seguía siendo una carrera en la que siempre llegaban segundos. El desarrollo de un bombardero similar se convirtió no en una opción, sino en una necesidad existencial. Porque en la lógica de la Guerra Fría, quien no puede responder con la misma fuerza, deja de existir. En 1972, el Consejo de Ministros de la Unión Soviética dio luz verde a un programa secreto, casi desesperado, para crear un bombardero que superara al B-1 Lance en todos los aspectos: velocidad, alcance, capacidad de carga y penetración. El desafío fue entregado a la oficina de diseño Tupolev. Pero lo que parecía una hazaña técnica imposible, pronto se transformó en una obsesión nacional. Fue así como nació el proyecto Izdelie 70 o Producto 70. Los ingenieros trabajaban en jornadas maratónicas, en hangares fríos, con planos que cambiaban cada semana. Los fondos fluían como sangre a un corazón militar, ilimitados, urgentes. La presión venía desde lo más alto. Necesitamos un arma que haga temblar a los estadounidenses, exigía el Politburó. Queremos algo que sea visto desde los satélites espías y que les quite el sueño. Y no exageraban. El mundo estaba en un momento de máxima tensión. Las guerras por poder entre naciones satélite, la crisis del petróleo, las pruebas nucleares. La sensación de que el mundo podía terminar con solo apretar un botón no era paranoia, era doctrina. Lo curioso es que el diseño final del Tu-160 no se parecía en nada a los primeros bocetos. La inspiración no venía solo del B-1 Lance, como muchos han afirmado erróneamente.
Tupolev apostó por algo más grande, más veloz, más imponente. Algo que, al verlo en el cielo, causara respeto inmediato. Por eso el Tu-160 es más largo que cualquier otro bombardero. Por eso vuela más rápido. Por eso carga más armas. No querían igualar a Estados Unidos. Querían superarlos. A cualquier precio. Pero no todo fue heroísmo soviético. Dentro del equipo de ingenieros, algunos confesaron años después que había un sentimiento constante de estar construyendo algo que podría traer el fin del mundo. Que con cada tuerca, cada tornillo, cada ala extendida, estaban dándole forma a una criatura que algún día podría dejar un cráter donde antes hubo ciudades. Lo que estamos haciendo es progreso o una sentencia, escribió uno de ellos en su diario personal, desclasificado décadas más tarde. Durante las primeras pruebas, los resultados fueron dispares. El avión era tan grande que necesitó rediseñar las pistas de aterrizaje. Sus alas de geometría variable exigían cálculos que rozaban lo imposible. A veces se elevaba con elegancia, otras, parecía que iba a romperse en pleno ascenso. Pero lo que nunca perdió fue su presencia. Era un monstruo blanco, silencioso, letal, y sin embargo, pocos fuera del círculo militar sabían que existía. Ese fue el mayor secreto del Blackjack, nacer en un mundo donde todos miraban a otro lado. Quizá pienses que este capítulo solo trata de historia antigua, de burocracias soviéticas y diseños de planos. Pero si crees eso, estás ignorando lo esencial. Lo que empezó como un proyecto impulsado por el miedo, se convirtió en una herramienta que hoy sigue activa, sigue volando, sigue esperando. Porque cuando todo se vuelva oscuro, cuando los tratados fracasen, cuando la diplomacia se agote, el Tu-160 aún estará listo para despegar. Tal vez estés empezando a preguntarte, ¿por qué Rusia sigue apostando por esta criatura del pasado? ¿Qué saben ellos que el resto del mundo aún no ha comprendido? Pero si crees que esto fue intenso, lo que vas a descubrir en el próximo capítulo hará que cuestiones todo lo que sabes sobre velocidad, poder y guerra aérea. El primer rugido del Blackjack no fue escuchado por civiles. Fue un eco sordo entre montañas nevadas, en una base secreta donde el viento congelaba las pestañas y la distancia al mundo exterior era más que geográfica, era ideológica. Cuando el Tu-160 despegó por primera vez, lo hizo como una criatura que hasta ese momento solo había vivido en planos técnicos y pesadillas de analistas militares de la OTAN. Voló, y lo hizo más rápido de lo que cualquiera esperaba. Mach 2 y 5. Más de 2 veces la velocidad del sonido. Un bombardero que podía superar a varios cazas en persecución, que podía llegar a un blanco, lanzar su carga y desaparecer antes de que los radares enemigos terminaran de confirmar su presencia. Pero lo que más estremecía a los expertos no era solo su velocidad, era su alcance. Más de 14,000 kilómetros sin repostar. Lo suficiente para despegar desde Rusia, rodear el Ártico y atacar Norteamérica por una ruta que los radares jamás anticiparían. Y si te dijera que, con reabastecimiento en vuelo, ese alcance se volvía prácticamente infinito? ¿Y si te dijera que no existe hoy en día un avión occidental que combine ese nivel de velocidad, potencia y distancia operativa en una sola estructura? Para entender lo que significa un Mach 2 en un bombardero hay que dejar de pensar en términos de rápido y empezar a pensar en términos de imposible. Los cazas, sí, están diseñados para alcanzar esas velocidades. Pero un bombardero, una máquina de más de 50 metros de largo, con alas móviles, capaz de cargar 40 toneladas de bombas, eso es otra historia. Es como construir un tren de carga que pueda competir con un Fórmula 1. Y sin embargo, ahí estaba. El Blackjack surcaba los cielos, desafiando todo lo que se creía posible para un avión de su categoría. Estados Unidos, en medio de un ajuste presupuestario, había detenido momentáneamente el programa del B-1 Lance. Y los soviéticos, al ver esa pausa, no solo aceleraron su propio proyecto, lo hicieron más ambicioso. Si ellos dudan, nosotros avanzamos. Esa era la mentalidad. Y funcionó. Las alas de geometría variable del Tu-160 se abrían y cerraban en pleno vuelo, adaptándose al perfil de misión como un depredador que cambia de forma. En baja altitud, se recogían para ganar estabilidad y velocidad. En vuelos crucero, se abrían para optimizar el consumo. El resultado, una criatura versátil, rápida, impredecible. Pero lo que verdaderamente encendió las alarmas no fue lo que podía hacer, sino lo que podía llevar.
El Tu-160 puede cargar misiles de crucero nucleares como el KH-55 y, más tarde, su versión mejorada, el KH-102. Misiles invisibles al radar, con un alcance que excede los 3,000 kilómetros y capaces de navegar el terreno como si fueran drones fantasmas. Cada Blackjack puede llevar hasta 12 de estos en su bodega interna. 12 ciudades borradas del mapa. 12 escenarios de desastre. Y todo, con una sola misión. Las agencias de inteligencia occidentales no tardaron en reaccionar. Informes filtrados de la época describían el Tu-160 como el arma de penetración más efectiva jamás construida. Incluso más adelante, cuando el B-2 Spirit entró en juego con su tecnología stealth, el Blackjack mantenía una ventaja. No necesitaba esconderse si podía llegar primero, lanzar el golpe y desaparecer antes de ser interceptado. Tal vez pienses que esto es exageración, que ningún país sería tan insensato como para usar una máquina así hoy en día. Pero entonces te haré una pregunta: ¿por qué sigue volando? ¿Por qué, en lugar de retirarlo, Rusia lo moderniza, lo mejora, lo produce otra vez? ¿Qué sabe el Kremlin que el resto del mundo aún no quiere aceptar? Muchos se sienten cómodos creyendo que la era de las armas nucleares está controlada, que existen tratados, protocolos, líneas rojas que jamás serán cruzadas. Pero el Tu-160 no es una máquina de control. Es una máquina de acción, de decisión rápida, de respuesta masiva. Su sola existencia representa una doctrina que no ha cambiado. Si el mundo arde, que arda en igualdad de condiciones. Y puede que esto te incomode, que sientas que estamos exagerando. Tal vez incluso estés pensando en dejar este vídeo aquí. Pero si lo haces, no descubrirás lo que ocurrió cuando uno de estos gigantes simplemente desapareció del radar. Sin explicación, sin rastro, sin testigos. Lo que pasó después te hará preguntarte si el Blackjack es realmente un avión, o algo más. El 18 de septiembre de 2007, un Tu-160 Blackjack despegó de la base aérea de Engels, en el suroeste de Rusia. Era una misión rutinaria, o al menos eso decía el informe oficial. Simulacro de patrulla de largo alcance. Vuelo de entrenamiento. Nada extraordinario. Pero lo que comenzó como una operación controlada se convirtió en uno de los episodios más extraños, inquietantes y silenciados de la historia moderna de la aviación militar. El Blackjack despegó sin novedad. Comunicaciones limpias. Tripulación experimentada. Condiciones meteorológicas óptimas. Todo parecía bajo control. Hasta que, a las 3:47 de la madrugada, desapareció. Literalmente. No hubo llamada de emergencia. No hubo indicios de un fallo mecánico. No hubo señales de despresurización, de incendio, de colisión. Simplemente, dejó de existir en los radares. La última transmisión del piloto fue una frase escueta, entrando en el corredor. Después de eso, silencio. Lo que ocurrió durante los siguientes minutos fue tan absurdo como alarmante. El radar ruso perdió contacto con el Tu-160. Se enviaron cazas de reconocimiento, helicópteros, drones. Nadie encontró nada. Ni una bengala, ni una señal de socorro. Ninguna señal de impacto. Y lo más perturbador, ningún satélite occidental lo vio caer. Para todos los efectos, el Blackjack se desvaneció en el aire como si nunca hubiese estado allí. ¿Cómo es posible que un avión de más de 267 toneladas, con alas de 55 metros y motores que rugen como tormentas, desaparezca sin dejar rastro? ¿Acaso fue derribado por alguna arma desconocida? ¿O simplemente voló a un destino que nadie quiere reconocer? La versión oficial fue, como era de esperarse, ambigua. El Ministerio de Defensa ruso declaró que el Tu-160 había sufrido una falla catastrófica en pleno vuelo. Pero nunca se presentó evidencia. Nunca se confirmó el lugar del siniestro. Nunca se publicaron los nombres de los pilotos. Para los medios, la historia fue una nota pequeña. Para los expertos en aviación, fue una grieta imposible de ignorar. Lo que se supo extraoficialmente, a través de canales no verificados, exmilitares retirados y periodistas con más preguntas que respuestas, es otra cosa. Se dice que ese vuelo no era de entrenamiento, que iba armado, que llevaba carga activa, que tenía instrucciones de cruzar una zona cercana al Polo Norte, donde las señales de GPS son inestables, y donde las rutas de escape son mínimas. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué?
¿Por qué enviar al bombardero más poderoso del arsenal ruso a una misión tan arriesgada en una región tan remota? ¿Por qué usar uno de los pocos Blackjack en servicio para una operación sin sentido aparente? Una de las teorías más inquietantes sostiene que el Tu-160 fue enviado a probar una nueva clase de armamento electromagnético, y que algo salió terriblemente mal. Otra afirma que fue parte de un ensayo para penetrar el espacio aéreo estadounidense sin ser detectado. Pero hay una tercera teoría, más oscura, que el Blackjack fue enviado a un sitio donde nunca debió estar, y que no desapareció. Fue tomado. ¿Y si no cayó? ¿Y si aterrizó en otro lugar, en otra pista, en otro país? ¿Y si fue capturado, o peor, traído a tierra como parte de un acuerdo que nadie se atreve a admitir? Quizás esto te suene a conspiración, a fantasía. Y es normal. Así fue diseñado. Así operan las verdaderas misiones secretas, camufladas bajo un velo de incredulidad. Pero hay un detalle que pocos conocen, y que podría cambiarlo todo. 6 meses después de la desaparición del Tu-160, un satélite meteorológico captó una imagen extraña sobre Siberia Oriental, la silueta de un avión gigantesco, estacionado en una pista que no figuraba en ningún mapa oficial. La imagen fue borrada de las bases públicas en menos de 24 horas. Quizá no estás preparado para este nivel de información. Tal vez prefieres la versión simple, la de un fallo técnico y la niebla del Ártico. Pero si estás aquí, es porque algo dentro de ti quiere saber la verdad. Y la verdad es que hay algo con el Tu-160 que trasciende su diseño, su poder o su historia. Algo que nadie ha logrado explicar del todo. Y si crees que esto fue lo más extraño, espera a conocer el capítulo siguiente. Porque ahí no hablaremos de desapariciones misteriosas, sino de mentiras. De pactos políticos encubiertos. De cómo, mientras el mundo aplaudía acuerdos de paz, el Blackjack seguía construyéndose, en silencio. «1991 La Unión Soviética colapsa. Los líderes del mundo occidental sonríen, aliviados. En Washington, Bruselas y Londres se levantan copas para brindar por el fin de la Guerra Fría. La amenaza roja, aparentemente, ha desaparecido. El muro ha caído, las repúblicas se independizan, el comunismo se retira a la sombra. Y con él, se supone, también lo haría el arsenal militar que mantenía al mundo al borde de la aniquilación. Pero mientras las cámaras captaban los discursos sobre el desarme nuclear y la cooperación entre antiguos enemigos, en los hangares ocultos de Kazán, una ciudad industrial que pocos en Occidente sabían siquiera pronunciar, los ingenieros no dejaban de trabajar. La línea de ensamblaje del Tu-160 no se detuvo. No oficialmente, claro. Según el gobierno, el programa estaba congelado, los fondos desviados, los planes archivados. Pero la realidad era otra. Una más incómoda, más peligrosa. Lo que el mundo no quería aceptar es que Rusia, incluso debilitada, herida, al borde del colapso económico, no estaba dispuesta a renunciar a su única carta ganadora, el poder estratégico. Y el Blackjack era su comodín. ¿Qué ocurre cuando una potencia nuclear cae, pero sus armas permanecen intactas? ¿Quién garantiza que esas armas no sean utilizadas para algo más que la defensa? Durante los años 90, mientras los noticieros hablaban de McDonald's llegando a Moscú y de cooperaciones culturales, un pequeño círculo de altos mandos rusos, científicos y fabricantes seguía manteniendo el Tu-160 como un proyecto prioritario. No era cuestión de orgullo, era cuestión de supervivencia. En un mundo sin equilibrio de poder, Rusia entendía que solo sería tomada en serio si conservaba algo que los demás temieran. Lo irónico es que Occidente también lo sabía, y lo permitió. Por conveniencia, por estrategia o por simple temor al caos, las potencias occidentales decidieron hacer la vista gorda. Las visitas diplomáticas a bases rusas eran cuidadosamente coreografiadas. Se mostraban hangares vacíos mientras, en hangares contiguos, las turbinas del Blackjack seguían rugiendo. Años después, documentos filtrados confirmarían que agencias de inteligencia de la OTAN sabían perfectamente que el programa Tu-160 seguía activo en secreto. Pero ningún político quiso presionar demasiado, porque todos sabían lo que había en juego. No provoques a un oso cuando aún tiene garras, decía una frase popular en los pasillos del Pentágono. Y las garras estaban ahí, afiladas, silenciosas, ocultas bajo la pintura blanca y reluciente del Tu-160. Mientras tanto, los rusos jugaban su propia partida.
Participaban en tratados de reducción de armas estratégicas. Firmaban acuerdos. Invitaban a inspectores. Pero todo era una coreografía precisa. El Blackjack seguía volando, entrenándose, perfeccionándose. La URSS había muerto, sí, pero el avión que podía decidir el destino de continentes seguía vivo. Y respiraba con más fuerza que nunca. Tal vez creas que esto fue una traición a los ideales de paz. Tal vez pienses que Rusia jugó sucio, que engañó al mundo. Pero detente un momento. ¿De verdad crees que Estados Unidos, Reino Unido o Francia habrían hecho algo diferente? ¿Renunciar voluntariamente a su ventaja más decisiva? La verdad es incómoda. Las potencias no desarman. Solo posponen el próximo conflicto. Y el Blackjack se convirtió en el símbolo de esa hipocresía global. Todos hablando de paz, mientras los motores seguían rugiendo en secreto. Pero si piensas que lo peor es que se haya seguido fabricando en las sombras, aún no sabes lo que pasó cuando uno de estos bombarderos salió de Rusia y se acercó, sin previo aviso, al espacio aéreo europeo. Lo que ocurrió entonces no fue una provocación, fue un mensaje. Un mensaje tan claro que despertó a toda la OTAN. Y ese será el centro del próximo capítulo. A mediados de noviembre de 2015, dos gigantes blancos surgieron de las entrañas de la base aérea de Olenia, en la remota península de Kola, al norte de Rusia. Eran Tu-160 Blackjack. Imponentes, brillantes, con esa apariencia casi ceremonial que desconcierta tanto como intimida. Nadie sabía exactamente a dónde iban. Nadie en el ámbito público, al menos. Pero en cuestión de minutos, su presencia encendió alarmas en varios centros de mando de la OTAN. Los aviones avanzaban lentamente hacia el oeste, primero siguiendo una ruta sobre el mar de Barents, luego bordeando el espacio aéreo noruego. Cuando cruzaron sobre aguas internacionales frente a Escocia, los radares de la RAF comenzaron a parpadear. Era una señal inequívoca, los Blackjack se aproximaban. Y lo hacían sin transponder, sin responder a los controladores civiles, sin ninguna identificación oficial. Eso, en la jerga de defensa aérea, no es un error, es un desafío. Los Eurofighter Typhoon británicos fueron activados en alerta máxima. En menos de 10 minutos, estaban en el aire. Los pilotos tenían instrucciones claras: interceptar, acompañar, observar. Pero no provocar, porque un movimiento en falso, en esas circunstancias, puede ser el detonante de algo mucho más grande que una simple confrontación aérea. Y ahí estaban, dos máquinas soviéticas, herederas de la Guerra Fría, volando a velocidad de crucero sobre el Atlántico Norte, flanqueadas por cazas británicos modernos, vigiladas por satélites estadounidenses, seguidas desde tierra por sistemas antiaéreos que apuntaban pero no disparaban. Y si te dijera que, a pesar de que no violaron el espacio aéreo británico, la sola maniobra fue interpretada como un acto de intimidación directa? Y si te dijera que los Blackjack ni siquiera estaban armados con misiles nucleares esa vez, porque no lo necesitaban, la amenaza no estaba en lo que llevaban, sino en lo que representaban. En tierra, el Ministerio de Defensa del Reino Unido emitió un comunicado diplomático: interceptamos dos aviones rusos que se acercaban a nuestro espacio aéreo. La situación está controlada. Pero lo que no dijeron, al menos no públicamente, fue que esos bombarderos se mantuvieron en el aire durante más de 12 horas. Que sobrevolaron, sin entrar, los márgenes del espacio aéreo de varias naciones. Que su vuelo fue tan perfectamente calculado que parecía una danza militar milimétrica. Una coreografía diseñada no para atacar, sino para ser vista. Era una demostración de poder. Una declaración de intenciones. Un mensaje. Y el mensaje era claro: seguimos aquí. No nos hemos ido. Y si quisiéramos, podríamos llegar mucho más lejos. No fue la primera vez que el Tu-160 hizo algo así, pero fue una de las más evidentes. Y ocurrió en un contexto particular, en plena escalada de tensiones entre Rusia y Occidente por el conflicto en Siria, por las sanciones económicas, por la situación en Ucrania. Era un tablero de ajedrez geopolítico, y el Blackjack fue movido como una reina, elegante, amenazante, impredecible. Tal vez pienses que fue solo una provocación más, un juego de músculos militares como tantos otros. Pero entonces te pregunto, ¿por qué arriesgar tanto? ¿Por qué enviar una de las máquinas más valiosas del arsenal ruso a un vuelo tan visible, tan provocador, tan simbólico? La respuesta, según algunos analistas,
Es tan simple como brutal. El Blackjack no solo es un arma. Es un lenguaje que habla sin palabras, que dice no te acerques sin necesidad de gritar, que recuerda al mundo que el equilibrio de poder no es algo que se firma, es algo que se muestra. Y esa noche, se mostró. Los cazas británicos escoltaron a los Tu-160 hasta que abandonaron la zona de influencia. Los bombarderos viraron y regresaron a Rusia sin incidentes. La misión, según Moscú, fue un ejercicio de entrenamiento de largo alcance. Según la OTAN, fue una provocación. Pero en lo más alto del cielo europeo, donde el rugido de los motores se mezcla con el crujido invisible de las tensiones geopolíticas, la verdad fue otra, fue una advertencia encubierta. Y si crees que esta fue solo una jugada para impresionar, es porque aún no sabes lo que estaba pasando en paralelo, un renacimiento silencioso. Porque justo cuando todos pensaban que el Blackjack era una reliquia del pasado, Rusia comenzó a construir nuevos. Lo que viene en el próximo capítulo no es solo inesperado, es inquietante. Porque el Tu-160 no estaba muriendo. Estaba preparándose para volver más fuerte. Cuando el mundo pensaba que el Blackjack estaba condenado a los museos, que sus días de gloria eran reliquias de una Unión Soviética extinta, que era solo un símbolo estático de un pasado nuclear que el siglo XXI prefería olvidar, Rusia sorprendió al mundo. A finales de 2015, mientras Occidente celebraba avances tecnológicos en drones, inteligencia artificial y sigilo digital, el Kremlin hizo un anuncio que desconcertó incluso a los analistas más experimentados. El Tu-160 volvería a fabricarse. No como una réplica, no como una edición limitada de colección, sino como una nueva generación, mejorada, modernizada y lista para volar. El Blackjack resucitaría. Y no sería el mismo. Sería más letal, más inteligente, más difícil de rastrear, más difícil de detener. El proyecto fue bautizado como Tu-160M. Y lo primero que dejó claro es que no se trataba de nostalgia. No era una vuelta al pasado, sino una inversión al futuro. El Ministerio de Defensa ruso lo dijo sin rodeos. Las capacidades del Tu-160 son insustituibles. Su plataforma es superior. Su potencial no ha sido agotado. Su momento apenas comienza. Las fábricas de Kazán, silenciosas por años, comenzaron a reactivarse. Se desempolvaron planos, se actualizaron diseños, se modernizaron sistemas. El nuevo Tu-160M conservaría la estructura original, pero sería reconstruido desde cero con nueva aviónica, motores NK-32 modernizados, materiales compuestos y sistemas de navegación y guerra electrónica de última generación. Y si te dijera que, con estas mejoras, el nuevo Blackjack no solo vuela más lejos y gasta menos combustible, sino que también es más difícil de detectar y puede lanzar ataques nucleares sin acercarse a su objetivo. Los misiles KH-102 de largo alcance, su carga más temida, ahora eran aún más precisos, aún más silenciosos, y con capacidad para evadir los escudos antimisiles modernos. El Blackjack podía estar en su espacio aéreo, lanzar su ataque y jamás entrar en contacto visual con el enemigo. Invisible, letal, incontrolable. Pero lo más inquietante no fue solo su modernización. Fue la escala del plan. No se trataba de actualizar un par de unidades. Se trataba de reconstruir toda la flota, de producir nuevas, de invertir miles de millones de rublos, en medio de sanciones, crisis económicas y aislamiento diplomático, para garantizar que el Blackjack siga reinando en los cielos hasta al menos el año 2050. ¿Por qué tanto esfuerzo en una plataforma que, según los expertos occidentales, ya no tenía sentido en la era digital? ¿Por qué apostar todo a un bombardero gigantesco cuando el mundo se mueve hacia lo pequeño, lo autónomo, lo no tripulado? Porque el Blackjack representa algo que ni los drones ni los satélites pueden replicar, una amenaza psicológica. Una silueta que, al aparecer en un radar, lo cambia todo. Es disuasión pura, presencia física, poder tangible. Cuando aparece en el aire, el mensaje no es simbólico, es real. Y eso, para el Kremlin, no tiene precio. Quizás pienses que este esfuerzo por revivir al Blackjack es un acto desesperado, una reacción anticuada. Pero entonces debes preguntarte, ¿por qué está funcionando? ¿Por qué las potencias de la OTAN han intensificado sus protocolos de respuesta cada vez que un Tu-160 cruza sus radares? ¿Por qué siguen temiendo una máquina diseñada hace más de 40 años?
Porque el mundo cambió, sí, pero algunas amenazas nunca mueren. Solo evolucionan. Y lo que nadie esperaba, ni siquiera dentro de Rusia, es que la nueva generación del Blackjack ya no era solo un bombardero. Era también un sistema de mando. Un nodo estratégico. Una base de lanzamiento aérea que podía coordinar ataques múltiples, desde distintas plataformas, en múltiples continentes. Todo desde un único avión. Y si crees que todo esto es intimidante, todavía no sabes cómo se entrena a los hombres que tienen en sus manos el poder de encender el fin del mundo. Porque no cualquiera puede pilotar esta bestia. Porque el Tu-160 no es una nave cualquiera. Requiere algo más que habilidad, requiere obediencia, sangre fría y, sobre todo, una capacidad sobrehumana para no dudar. Lo que vas a descubrir en el próximo capítulo no es sobre máquinas. Es sobre hombres. Sobre los elegidos para domar al monstruo blanco. Y lo que estos pilotos han vivido, sentido y temido, te dejará sin palabras. El Tu-160 no se pilota. Se doma. Se entiende. Se soporta. Porque nadie, absolutamente nadie, se sienta a los mandos del Blackjack sin sentir que está cruzando un umbral invisible. Uno donde el deber se mezcla con la locura. Donde el silencio dentro de la cabina pesa más que los motores. Donde el futuro del mundo, literalmente, podría depender de tu pulso, de tu juicio, de tu capacidad para apretar o no un botón. Solo un puñado de hombres ha volado el Tu-160 desde su creación. Y no por falta de pilotos. La razón es otra, no cualquiera es aceptado. No cualquiera soporta la carga. Antes de entrar al programa, los seleccionados pasan por una evaluación brutal. No solo física, mental, psicológica, de resistencia, sí, pero también de lealtad, porque este no es un avión más, es una máquina de consecuencias. Y quienes la operan, deben ser conscientes de que su misión no es solo volar. Es permanecer serenos, incluso si todo a su alrededor colapsa. Uno de estos hombres, cuyo nombre no puede mencionarse por razones de seguridad, describió su primera experiencia en el Tu-160 como volar dentro de un secreto con forma de misil. Lo entrenaron durante 5 años. Simulacros de alta altitud, exposiciones a fuerzas G extremas, prácticas de vuelo con instrumentos anulados. Pero nada, dijo, lo preparó para el día en que escuchó, por primera vez, el sonido de los motores NK-32 encendiéndose detrás de él. Sentí que estaba montado en una criatura viva. No era un avión. Era un animal. Ese mismo piloto confesó que hay momentos en que, volando en silencio absoluto, sin comunicación abierta, mientras la tierra queda muy abajo y el cielo es solo una negrura interminable, uno piensa en lo impensable. En lo que podría pasar si todo se rompe. Si reciben la orden. Si llega el código. Porque sí, el Tu-160 vuela con un maletín a bordo. No siempre activo, pero siempre presente. El maletín nuclear no es una leyenda. Es una posibilidad. Y saber que lo tienes detrás, cambia todo. ¿Y si te dijera que uno de estos pilotos admitió haber sentido alivio cuando su misión no pasó de un simulacro? ¿Y si te dijera que, durante maniobras tensas sobre el Ártico, más de uno ha llegado a cuestionarse si estaban siendo realmente puestos a prueba, o si estaban al borde de un despliegue real? Hay una regla no escrita entre ellos, no hablar demasiado de las misiones. No por secreto, sino por salud mental. Algunos de estos hombres han cruzado fronteras invisibles. Han sobrevolado zonas sensibles, han enfrentado bloqueos electrónicos, han tenido cazas enemigos siguiéndolos de cerca durante horas. Todo mientras mantenían el protocolo, la voz neutra, la mano firme. Pero también han vivido cosas que pocos imaginarían. Uno de ellos relató que, durante una patrulla de rutina en 2018, su radar captó un objeto que no correspondía a ninguna firma conocida. Era rápido, errático y desapareció. Reportó el incidente y recibió una orden inesperada: continuar como si nada. Lo curioso no fue la aparición, fue la reacción. Parecía que ya sabían que eso podía pasar. Tal vez pienses que volar un Blackjack es como conducir un automóvil de lujo militar, pero te aseguro que estás muy lejos de la verdad. Porque estos pilotos no solo son entrenados para ejecutar una misión, son entrenados para desactivar su humanidad, si llega el momento, para obedecer sin cuestionar, para asumir que podrían ser los últimos en ver la Tierra tal como la conocemos. Y sin embargo, lo hacen, una y otra vez.
con disciplina, con temple, con miedo, pero sin duda. Porque, en lo más profundo, saben que el Blackjack no es un arma cualquiera. Es un símbolo. Y ellos no solo son sus operadores, son sus guardianes. ¿Y si te dijera que varios de estos hombres ya están entrenando a una nueva generación? ¿Y si te dijera que, en este preciso momento, hay jóvenes pilotos rusos aprendiendo a volar el Tu-160 como si el futuro dependiera de ello? Tal vez te estés preguntando, ¿por qué? ¿Por qué mantener viva una doctrina tan peligrosa? ¿Por qué seguir preparando pilotos para una guerra que nadie quiere pelear? Porque hay algo que nunca ha cambiado. La humanidad teme lo que no puede controlar. Y el Blackjack, incluso ahora, sigue siendo incontrolable. Pero si piensas que lo más impresionante son los hombres que lo pilotan, espera a conocer cómo esta bestia fue devuelta a la vida. No solo uno, sino varios modelos nuevos, saliendo de fábricas que el mundo creía abandonadas. Lo que viene en el próximo capítulo es el momento más inesperado de toda esta historia, el renacimiento del Blackjack. No como reliquia, sino como amenaza renovada. Durante décadas, la fábrica de aviones de Kazán fue una especie de leyenda urbana dentro del mundo militar. Se hablaba de ella en voz baja, como si su mera mención activara alarmas. Estaba ahí, al sur de Rusia, dormida, oxidándose lentamente en los años posteriores al colapso soviético. En sus hangares, cubiertos de polvo y ecos, habían nacido los primeros Tu-160. Luego, silencio. Las líneas de ensamblaje se detuvieron. Los motores dejaron de rugir. El monstruo blanco había sido puesto en pausa. Pero en 2018, algo cambió. Una mañana, los ciudadanos de Kazán vieron movimiento en los alrededores de la fábrica. Nuevas luces, más vigilancia, camiones de carga entrando y saliendo a horas extrañas. Se reactivaron los sistemas de energía. Se reforzaron los muros. Se instaló tecnología de monitoreo satelital. Los trabajadores antiguos comenzaron a recibir llamadas. Se buscaban expertos que conocieran la maquinaria vieja y jóvenes ingenieros capaces de integrar sistemas modernos. ¿Y si te dijera que los planos del Tu-160 nunca fueron destruidos? ¿Y si te dijera que cada detalle del bombardero había sido preservado con una obsesión casi religiosa? El Kremlin no solo decidió restaurar los modelos existentes, decidió construir nuevos. Desde cero, la primera unidad de esta nueva generación fue presentada en enero de 2022. El Tu-160M, una criatura híbrida entre la potencia bruta soviética y la precisión digital contemporánea. La presentación fue transmitida solo en medios estatales rusos, sin invitaciones internacionales. Pero los satélites occidentales no tardaron en captar las imágenes. El gigante blanco estaba de regreso, y rugía más fuerte que nunca. ¿Qué había cambiado? Todo. Motores nuevos, más eficientes, capaces de extender el rango operativo más allá de lo que cualquier cálculo anterior preveía. Aviónica digital integrada. Compatibilidad con redes de guerra electrónica. Mejora en el sigilo térmico y visual. Sistemas de navegación con redundancias cuádruples. Un nuevo radar con capacidad de escaneo en 360 grados. Incluso los controles internos fueron rediseñados para operar con inteligencia artificial asistida. Pero lo más importante no estaba a simple vista. El Tu-160M fue concebido para adaptarse a armas del futuro, incluyendo misiles hipersónicos. Y si te dijera que, según fuentes de inteligencia, uno de los nuevos Blackjack ya fue probado en conjunto con armamento que excede los 6,000 kilómetros de alcance y puede superar cualquier defensa conocida? Nadie lo dice oficialmente, pero todos lo saben. La nueva flota de Tu-160M es, en pocas palabras, un sistema de ataque intercontinental que no requiere acercarse a su objetivo. Puede despegar desde territorio ruso, elevarse a altura estratégica, lanzar un enjambre de misiles desde fuera del rango de detección, y volver a su base sin haber sido rastreado. El enemigo solo sabría que algo ocurrió, cuando ya es demasiado tarde. Pero lo más escalofriante es esto: Rusia no está fabricando uno, ni dos. Se ha comprometido públicamente a producir al menos 10 nuevos Blackjack. Y cada uno de ellos tiene capacidad para destruir no una, sino 12 ciudades. Puede que pienses que este número es exagerado, que es parte del show militar ruso. Pero entonces te recuerdo que esto ya se hizo una vez. Y que ahora, con mayor precisión, con mayor sigilo y con menos dependencia de combustible,
el impacto de uno solo de estos aviones sería devastador. Las potencias occidentales han respondido con declaraciones ambiguas. No pueden detener la producción. No pueden intervenir directamente. No pueden ignorarlo, pero tampoco pueden admitir lo que realmente significa, que el equilibrio nuclear del siglo XXI, pensado para drones, ciberataques y disuasión diplomática, sigue dependiendo de una bestia nacida en la Guerra Fría. El Blackjack no es un fantasma del pasado. Es el futuro disfrazado de historia. Un anacronismo funcional. Una aberración tecnológica que no solo ha sobrevivido, ha evolucionado. Y si crees que lo más preocupante es su existencia, espera a ver lo que ocurrió cuando uno de ellos voló, inesperadamente, cerca del corazón de Europa. El momento exacto en que la OTAN dejó de observar y comenzó a temer. Porque en el próximo capítulo, no hablaremos de pruebas ni de maniobras. Hablaremos de un vuelo real. Uno que estuvo a segundos de convertirse en algo irreversible. El 29 de marzo de 2020, el cielo sobre el Mar del Norte estaba despejado. Nada indicaba que ese día sería diferente. Los controladores aéreos monitoreaban el tráfico habitual de aviones comerciales que conectaban Europa con el resto del mundo. Pero entonces, una anomalía. Un eco. Una firma no registrada. Un avión sin transponder, avanzando en dirección oeste, desde territorio ruso. Las pantallas no tardaron en confirmarlo, no era cualquier avión. Era un Tu-160 Blackjack. Solo uno al principio. Luego, otro. Volaban juntos, coordinados, silenciosos, y no respondían. Desde el Reino Unido hasta Noruega, la alarma fue inmediata. Los procedimientos de la OTAN son claros cuando un objeto no identificado entra en zonas de interés sin emitir señal de identificación. Intercepción inmediata. En cuestión de minutos, aviones Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force fueron lanzados desde la base de los Siemens. Noruega desplegó sus F-16. Francia, desde lejos, comenzó a seguir el evento con radares de largo alcance. Los Tu-160 continuaban su curso. No habían violado espacio aéreo. No oficialmente, pero su aproximación rozaba los límites. No llevaban carga visible. Volaban en modo disuasión. O eso parecía. Pero hubo un detalle que muchos no notaron, y que lo cambió todo. Los Blackjack activaron brevemente un sistema de guerra electrónica que anuló las comunicaciones civiles en un radio cercano. Algunos pilotos comerciales reportaron interferencias. Un hecho sin precedentes. Y si te dijera que durante esos minutos, los sistemas de navegación GPS en ciertas zonas del Mar del Norte comenzaron a presentar desviaciones de varios metros? ¿Y si te dijera que no fue un error, sino una prueba, una señal de capacidad total de desorientación de entorno enemigo? Los cazas británicos se colocaron en posición visual. Estaban a segundos de distancia. Los pilotos tenían órdenes: observar, escoltar, no provocar. Pero el ambiente en cabina no era de rutina. Era tenso, porque sabían que uno de esos aviones podía estar armado. Y si lo estaba, cualquier movimiento erróneo podía ser el inicio del fin. Los Tu-160, como en una escena escrita al milímetro, viraron justo antes de cruzar el límite legal del espacio aéreo. No hubo palabras, no hubo comunicación por radio, solo la presencia, el peso, la advertencia silenciosa, y luego, como si nada, emprendieron regreso a territorio ruso. Horas más tarde, el Ministerio de Defensa ruso publicó un vídeo de la maniobra. Música heroica, tomas aéreas, el Blackjack deslizándose con elegancia junto a los cazas occidentales. Pero en las salas de mando de la OTAN, nadie sonrió. Nadie aplaudió. Porque sabían que lo que había ocurrido no era un espectáculo. Era una demostración. Una manera elegante de decir: podemos llegar, cuando queramos, y ustedes no podrán evitarlo. Los analistas lo entendieron como una señal en medio de la tensión creciente en Ucrania, Siria y el Mar Negro. Pero hubo algo más inquietante. Algo que no se mostró en los vídeos. Según fuentes confidenciales, durante el vuelo, los Tu-160 cambiaron de altitud y velocidad de forma simultánea, como si estuvieran ejecutando un patrón de evasión coordinado. Un patrón que solo se activa si están simulando una aproximación real de ataque. Quizás creas que esto fue solo un ejercicio, una provocación dentro del margen aceptado del juego geopolítico. Pero si eso fuera cierto,
¿Por qué los satélites estadounidenses redirigieron su enfoque hacia las bases rusas durante los siguientes 4 días? ¿Por qué se cancelaron maniobras de la OTAN programadas en la zona? ¿Por qué hubo un silencio informativo en los medios durante 72 horas? Porque nadie quiere admitir públicamente lo cerca que estuvimos. Lo delgada que es la línea entre la rutina y la catástrofe. El Blackjack no lanzó un misil. No disparó. Pero activó algo más potente, el miedo. El recuerdo de que el cielo puede ser bello, pero también puede arder. Y si crees que esta fue la última vez que vimos algo así, estás equivocado. Porque el mundo no está bajando la guardia. Está escalando. Y los Tu-160 están más activos que nunca. Lo que viene en el próximo capítulo no es futuro. Es presente. Porque el Blackjack aún vuela. Y lo hace armado hasta los dientes. Todo lo que hemos contado hasta ahora, los vuelos secretos, las modernizaciones, las provocaciones calculadas, los pilotos entrenados para no dudar, la fábrica resucitada, nos lleva inevitablemente a una sola pregunta. ¿Será el Tu-160 el último bombardero antes del apocalipsis? La humanidad ha construido muchas armas, pero pocas tienen el potencial de decidir, en minutos, el destino de la civilización como la conocemos. Y el Blackjack está en esa lista. Muy arriba. No es casualidad que en pleno siglo XXI, con satélites, drones autónomos y armamento láser en desarrollo, una aeronave construida sobre planos de los años 70 siga activa. Y no solo activa, en alerta. Porque el Blackjack representa algo que ninguna otra plataforma ha podido reemplazar. La capacidad de entregar la destrucción definitiva desde el cielo, sin previo aviso, sin margen de respuesta. Y si te dijera que incluso hoy, en este preciso momento, hay un Tu-160 completamente armado, con su tripulación lista, esperando una orden codificada que, de llegar, no puede revertirse? Esa es la verdad incómoda. El Tu-160 no está allí por capricho. Está allí porque el equilibrio de poder, como un castillo de cartas, depende del miedo, del respeto, de la amenaza latente. El Blackjack no es una sombra del pasado. Es la encarnación de un presente en constante tensión. Mientras tú ves películas, revisas tus redes sociales o planeas tu próximo viaje, este avión vuela sobre océanos, se esconde entre nubes, simula ataques, pone a prueba sistemas de defensa, y mantiene viva la amenaza de lo que nadie quiere imaginar. Porque si el día llega, si los tratados fracasan, si las provocaciones escalan, si un solo error se transforma en decisión, el Tu-160 despegará. Y una vez en el aire, no hay vuelta atrás. Los expertos en estrategia militar lo saben. Lo aceptan, aunque no lo digan. El Tu-160 es el último recurso antes del infierno. No se despliega para ganar una guerra. Se despliega para terminarla. Y aún más aterrador, no está solo. Rusia no ha sido tímida al mostrar sus nuevas versiones, sus misiles de crucero, sus vuelos de largo alcance. El Blackjack se está multiplicando, adaptando a nuevos entornos, integrando nuevas tecnologías. Y todo esto no es por defensa, es por disuasión. Y cuando la disuasión falla, solo queda la acción. Tal vez te preguntes si realmente ocurrirá. Si algún día veremos un Tu-160 cruzar el cielo con intención real de atacar. Y yo no tengo la respuesta. Nadie la tiene. Pero lo que sí te puedo decir es esto: si ese día llega, no lo verás en las noticias. Lo verás en el horizonte. Lo escucharás demasiado tarde. Porque el Blackjack no viene a avisar. Viene a terminar lo que otros empezaron. El Tu-160 puede ser el último bombardero que el mundo verá en combate real. No porque no haya otros más modernos en desarrollo, sino porque, si él despega para cumplir su verdadero propósito, no habrá un después. Y sin embargo, seguimos adelante, confiando en que nunca cruce ese límite, en que siempre regrese a su hangar, en que el silencio de sus motores al aterrizar signifique que hemos sobrevivido un día más. Pero si llegaste hasta aquí, sabes que no todo está dicho, que hay algo más, algo que no se cuenta en los manuales, ni en los informes de defensa, ni en los discursos de los líderes. Porque en alguna parte del mundo, mientras tú lees esto, el Blackjack está listo, esperando, escuchando, y quizá, solo quizá, preparándose para hacer historia una última vez. El Tu-160 Blackjack no es solo un avión, es una declaración de que la guerra,
aunque no se dispare, siempre está en el aire. De que la paz que creemos tener no es más que una cuerda tensa sostenida por amenazas cuidadosamente medidas. De que el cielo, ese espacio que soñamos conquistar con ciencia y exploración, sigue siendo un campo de batalla invisible donde se decide, en silencio, si el mañana llegará o no. Durante años, hemos mirado al Blackjack como una reliquia, un fósil volador de una era pasada. Pero ahora sabes la verdad, no ha muerto. Ha evolucionado. Ha sido mejorado, refinado, fortalecido. Y lo más inquietante, ha sido preparado para un futuro que nadie se atreve a imaginar. Quizás te cueste creerlo. Tal vez prefieras pensar que el Tu-160 es solo parte del folclore militar ruso, una pieza más en el Museo de la Guerra Fría. Pero si fuera así, ¿por qué sigue volando? ¿Por qué se invierten miles de millones en mantenerlo activo? ¿Por qué se lo moderniza, se lo produce, se lo entrena, se lo cuida como si fuera el arma definitiva? Porque en el fondo, lo es. El Blackjack no es rápido por orgullo. Es rápido porque necesita llegar antes que la respuesta. No es grande por ostentación. Es grande porque debe cargar lo que no se puede permitir lanzar desde tierra. No es silencioso por diseño, es silencioso porque así duele más. Porque así avanza sin ser visto. Porque así puede decidir, en un solo vuelo, el destino de millones. Y lo más perturbador de todo no es lo que puede hacer. Es que, algún día, tal vez lo haga. Hoy, mientras lees estas líneas, los Tu-160 están en sus hangares. Sus motores están apagados. Sus pilotos están dormidos o entrenando. Pero todo eso puede cambiar con una sola orden. Con una sola chispa. Con una sola mala decisión de alguien que jamás conocerás. ¿Y si esa orden llega mañana? ¿O esta noche? ¿O nunca? Ese es el verdadero poder del Blackjack. Su amenaza no está en lo que ha hecho. Está en lo que podría hacer, y en el miedo a que lo haga. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas una estela blanca cruzándolo a gran altura, no te preguntes si es un avión comercial. Pregúntate si es el Blackjack. Y si está volando, por rutina, por disuasión, o por algo más. Porque si ese día llega, el sonido de sus motores no será un rugido. Será el último susurro de la civilización. Tal vez no estemos listos para asumirlo, pero el Tu-160 lo está. Siempre lo ha estado.